vascular, específicamente de tumores, ¿no? Vamos a empezar con lo que es anatomía, en este caso vascular, ¿no? Empezando con lo que es carótida interna. Adelante, Galo. Ya. A ver, déjeme ver la última vez, a ver si hay alguien más. Creo que no. Ya, muy bien. Bueno, buenas noches con todos. Eh, ahí se agregó el doctor Merma. Ya, ahora sí. Ya, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a empezar, como bien lo dijo el doctor Cari, sobre la anatomía de la arteria carótida interna, ¿no? Básicamente me ha tocado hablar sobre la porción supraclinoidea, ¿no? Entonces, bueno, empezando con esta imagen, creo que alguien más va a entrar. Ya. Empezando con esta imagen, bueno, para empezar a hablar sobre la arteria carótida interna, el Roton básicamente describe a la arteria carótida interna en 4 segmentos, ¿no? En el segmento C1 lo denomina el segmento cervical, que está acá, ¿no? Este es el segmento cervical, el cual nace en la bifurcación de la carótida común, ¿no? De la carótida primitiva, el cual se da a nivel de la vértebra cervical número 4 y se va a extender hasta el ingreso en el agujero carotidio inferior, que es el que va a comunicar con la porción petrosa de este conducto carotidio, y el cual va a hacer que esta porción que se encuentra dentro de la porción petrosa se llame también C2 o segmento petroso, el cual se va a extender, ¿no? Va a ser una especie de un sifón, un primer sifón que hace la arteria carótida interna dentro de este hueso, y emerge a nivel del foramen lacerum, ¿no? O también llamado agujero rasgado anterior, o agujero rasgado simplemente, ¿no? Y a partir de ese momento va a denominarse segmento cavernoso, ¿no? O C3. Va a seguir ascendiendo la arteria carótida y entre el segmento C3 y C4 está formando otro sifón, ¿no? Otro sifón. Y a partir de C4 empieza el segmento supraclinoideo, gracias a que a ese nivel, entre el segmento C3 y C4, va a existir una estructura ósea que le pertenece al hueso esfenoides, que es la apófisis clinoides anterior. Y a partir de ese nivel, la arteria carótida que se encuentra dentro del seno cavernoso va a ingresar hacia su porción intradural, ¿no? Perforando lo que vendría a ser el techo del seno cavernoso, que es dura madre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese es el segmento C4, el segmento supraclinoideo del cual nosotros vamos a hablar ahora, ¿no? Y en esta imagen de la izquierda, que tiene una vista lateral, podemos ver esos 4 segmentos y con sus sifones respectivos, ¿no? Como mencioné, el segmento C3 y el segmento C4 van a formar tienen una configuración en S, si es que la vemos desde el punto de vista de una vista lateral, ¿no? Con una convexidad anterior que le pertenece a C3 y una convexidad posterior que le pertenece a C4, ¿no? La porción supraclinoidea va a llegar hasta que la arteria carótida interna se divida en sus 2 ramas terminales, ¿no? Que es la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Como estamos hablando de la porción supraclinoidea, ya mencioné que el origen básicamente se va a dar gracias a la apófisis clinoides anterior, que es un reparo anatómico, y el reparo anatómico, para mencionar el término de este segmento supraclinoideo, sería a nivel de la sustancia o el espacio perforado anterior. Entonces, a ese nivel, más o menos, la arteria carótida interna se va a dividir en sus ramas finales. Esta es una vista anteroposterior
eh, donde ya no vemos estas curvaturas porque estas curvaturas se van a ver en la vista lateral, ¿no? En las imágenes de la derecha, ya es un aumento de los gráficos de aquí, de estos cuadros que están con letra A y B, de una vista lateral también y una vista anterior, y nos sirve para ver que en el segmento supraeclinoideo de la arteria carótida interna van a haber ramas. Se podría decir que hay ramas principales, eh, que son tres básicamente, y unas ramas secundarias que vendrían a ser las ramas perforantes de estos segmentos. Cada segmento que va a conformar la porción supraclinoidea van a denominarse su nombre gracias a que la arteria principal de cada segmento es la que le va a dar, alguien se salió, es la que le va a dar el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el segmento eh, oftálmico, ¿no? Que es el primer segmento de la porción supraclinoidea. Eso se debe ya que va a iniciar desde el nacimiento de la arteria oftálmica, ¿no? Entonces, va a llevar su nombre gracias a esta arteria principal. Y por cierto, es el segmento más largo de toda esta porción supraclinoidea. El segundo segmento, y va a terminar en el momento que nace la arteria comunicante posterior. Ay, ¿qué pasó? Alguien se está agregando. Ya aparecieron todos, pero... Ya. Y va a terminar cuando nazca o da la arteria comunicante posterior. El segmento comunicante es el segmento que contiene justamente la arteria comunicante posterior y se va a iniciar justamente en el nacimiento de la arteria comunicante y va a terminar cuando la arteria carótida interna dé a su tercera rama, que es la arteria coroidea anterior, ¿no? Cuando ya da la arteria coroidea, el segmento que sigue, que es el último de estos tres segmentos, vendría a ser el segmento coroideo, ¿no? Que se inicia en el nacimiento de la arteria coroidea anterior y termina en la bifurcación de la arteria carótida interna, ¿no? Entonces, esta es su imagen de vista lateral y esta es su imagen anteroposterior, ¿no? Generalmente, las arterias comunicante posterior y la arteria coroidea anterior nacen de la pared posterior de esta carótida interna. Y la arteria oftálmica nace de la parte anterior o superior de la arteria carótida interna. Muy bien, entonces eso puse para recordar que esto va a ser, esta línea imaginaria que he trazado ahí es porque ahí se encuentra la apófisis clinoides anterior, ¿no? Entonces es importante estudiar las arterias supratentoriales, sí, porque parte del segmento supraclinoideo de la arteria carótida interna pertenece a las arterias supratentoriales, pero no son las únicas que conforman las arterias supratentoriales, ¿no? Eh, También conforman las ramas de la porción, de esta porción supraclinoidea que ya mencioné, las ramas terminales de la arteria carótida interna, que vendría a ser la cerebral anterior, ¿no? Y la cerebral media. Y en la línea media, en la parte posterior, el top de la arteria basilar y las cerebrales posteriores. O sea, básicamente todo lo que viene a conformar el circuito arterial del polígono de Willis van a conformar las arterias supratentoriales, ¿no? A partir de la porción supraclinoidea de la carótida interna y las demás que he mencionado. Es importante estudiarlas, como les mencioné, porque muchas patologías se van a desarrollar a este nivel, ¿no? Como pueden ser los aneurismas y otras patologías como tumores de la base del cráneo, ¿no? De la cresta esfenoidal, de la fosa craneal anterior, de la fosa craneal media, que podrían distender, podrían desplazar o incluso ocultar estas ramas que vamos a estudiar ahora, o mejor dicho, algunas ramas de las que vamos a estudiar ahora, y por eso es importante conocer su anatomía, ¿no? Esta imagen que puse acá, básicamente es para ver su relación
con esta estructura que tenemos aquí, que es la apófisis clinoides anterior, ¿no? Todo esto es anterior, todo esto es posterior, ¿verdad? Acá está el clivus, acá está el esfenoides con sus apófisis clinoides anteriores, y medial a la apófisis clinoides anterior, yo voy a encontrar la emergencia de la porción supraclinoidea de la carótida interna, que está viniendo desde la parte más inferior, es decir, de su segmento C3 o intracavernoso, que está acá abajo, ¿no? Sale, emerge medial a la apófisis clinoides anterior. Y está oculto por el nervio óptico, ¿no? Está posterior al nervio óptico. Y a ese nivel está dando su arteria oftálmica, ¿no? Que como vemos, se encuentra también oculto por el nervio óptico, ¿no? En esta imagen que tenemos acá. Y esta otra reparo anatómico importante que mencionar es que, como yo les mencioné, la apófisis clinoides anterior básicamente nos va a ayudar a delimitar el inicio de la porción supraclinoidea, y esta estructura anatómica de aquí, que vendría a ser el espacio perforado anterior, me va a ayudar a mí para delimitar la parte final de la arteria carótida interna, que acá está cortada, ¿verdad? Y estas son sus ramas terminales. A este nivel se está dividiendo en la arteria carótida, en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no? Por eso coloqué esa imagen. Si nosotros tenemos una vista anterior, ¿no? Estamos mirando de frente eh, a esta estructura anatómica, vemos acá que esto vendría a ser los lóbulos frontales, ¿no? Y estamos mirando directamente el nacimiento, o mejor dicho, el ingreso de los nervios ópticos aquí, ¿no? Y la arteria carótida por acá, ¿no? Entonces, para ubicarnos, básicamente, esto va a ser superior, esto va a ser inferior, ¿verdad? Acá más o menos tenemos levantados los lóbulos frontales, por eso que se está estirando este nervio olfatorio, su tracto olfatorio, para poder ver acá las estructuras básicamente de la arteria carótida interna y sus ramas, ¿no? Acá tenemos la arteria carótida interna que está emergiendo, creo que alguien más se va a agregar, que está emergiendo en la porción supraclinoidea medial a esta estructura ósea que es la apófisis clinoides anterior, ¿no? Se está iniciando, se está dirigiendo y tiene un trayecto superior y lateral, ¿no? Superior primero, se hace posterior después y lateral, ¿verdad? Se dirige a la altura del espacio perforado anterior y se divide en sus ramas terminales, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y acá tenemos el quiasma óptico, ¿no? Acá es importante, ¿por qué les he mencionado estas estructuras? Porque aquí se está formando un triángulo, como ustedes podrán ver. Un triángulo, perdón, aquí en esta porción de acá, que sus límites vendrían a ser la arteria carótida interna, su porción supraclinoidea, la arteria cerebral anterior, ¿no? Básicamente A1, y acá medialmente tenemos el quiasma óptico, ¿no? Este triángulo se denomina el triángulo óptico carotídeo. Es importante mencionarlo porque en su interior yo voy a ver a la arteria comunicante posterior, que es esta de acá, la cual está naciendo de la parte posterior y medial de la arteria carótida interna de la porción supraclinoidea. Aquí esta imagen no me sirve mucho para ver a la arteria oftálmica, acá podemos verla, ¿no? Una pequeña parte, que vendría a ser la primera rama, ¿no? De la porción supraclinoidea de la arteria carótida. Es importante mencionar también que aquí, lateralmente, esta es la misma imagen que acá, pero más direccionada hacia lateral, para yo poder observar aquí, ¿no? La fisura, o mejor dicho, la cisterna silviana, ya que la bifurcación de la arteria carótida interna se va a dar medial, en la parte más medial de esta cisterna silviana, ¿no? Como le he puesto acá de este color a la cisterna. Y recordar, obviamente, que lo hace
a nivel del espacio perforado anterior que se encuentra aquí, ¿no? El espacio perforado anterior se encuentra básicamente entre los dos segmentos de- del tracto olfatorio, ¿no? Los dos tubérculos, el tubérculo lateral, el tubérculo medial. Entre esos dos tubérculos se encuentra el espacio perforado anterior. A ese nivel se está dividiendo la arteria carótida interna. Ahí está el triángulo que hemos delimitado, sus límites que ya los mencioné, y su contenido que vendría a ser la arteria comunicante posterior, en esta vista anterior. Acá tenemos una vista lateral, un poco anterolateral, ¿verdad? El Roton menciona que para poder nosotros llegar a esta zona de la porción supraclinoidea, eh, vamos a utilizar una estructura ósea que se llama la cresta esfenoidal, que nos va a direccionar exactamente hacia la arteria carótida interna, donde está la primera rama, que vendría a ser la arteria oftálmica. Nos dirige desde toda la cresta esfenoidal hasta la apófisis clinoides anterior, ¿no? Y que cuando estamos abordándolo de esa manera, si bien la arteria comunicante posterior es la segunda rama de esta porción supraclinoidea, y la tercera es la arteria coroidea anterior, a pesar de ser ese orden normal que se dan, lo primero que nosotros vamos a ver al momento de abordar de esa manera, menciona que vamos a observar a la arteria coroidea anterior. ¿Por qué? Porque la arteria coroidea anterior se encuentra un poco más lateralizada que la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior es un poco más medial. Entonces, por esa razón, al abordar se va a visualizar primero la arteria coroidea, a pesar de ser la última de esta porción supraquinoidea. Aquí, en esta vista anterolateral, yo también puedo observar el triángulo óptico carotídeo, con sus mismos límites, ¿no? La arteria carótida interna, su porción supraclinoidea. Acá tenemos su bifurcación, que vendría a ser, esto vendría a ser la arteria cerebral anterior, esto vendría a ser la cerebral media, ¿verdad? Acá tenemos el nervio óptico, acá más o menos a este nivel el quiasma óptico, y se está delimitando nuevamente esta estructura geométrica triangular, y en el fondo que estamos observando a la arteria comunicante posterior. Nuevamente el triángulo óptico carotidio, pero visto desde desde su vista lateral, ¿no? Entonces ahí está delimitado. En la imagen de la derecha también podemos observarlo, pero a diferencia de esta imagen que está acá en C, en el que se ve aquí el óvulo temporal, en esta imagen del D, el óvulo temporal está siendo retraído para poder yo observar este nervio de aquí, que es el tercer par craneal. Y el tercer par craneal siempre lo relacionamos con la arteria comunicante posterior, ¿sí? Porque en su trayecto se relacionan, como vamos a ver en otras imágenes también. Y como vemos aquí, la arteria comunicante posterior, que se encuentra dentro de este triángulo, se encuentra en una posición superior al nervio oculomotor, ¿no? Esta arteria comunicante posterior se está dirigiendo hacia atrás para poder unirse a la arteria cerebral posterior, ¿no? Y luego ya la arteria cerebral posterior pasa a su segmento P2, como lo vamos a ver más adelante. Y el nervio oculomotor está emergiendo de la fosa interpeduncular. Entonces, básicamente tienen un recorrido parecido, por eso que se relacionan, ¿no? Acá, esto lo estamos retrayendo el lóbulo temporal, y acá estamos elevando un poco el lóbulo frontal para poder visualizar todo este triángulo. Acá se ve mejor el quiasma, ¿no? Arteria cerebral anterior, carótida interna. Entonces, ahí está lo que les mencionaba, ¿no? La arteria comunicante posterior se proyecta hacia atrás, está yendo hacia atrás, superior, y va a estar medial al tercer par craneal. Acá no se puede ver su relación medial porque es una vista lateral, pero en otras imágenes vamos a ver que sí se encuentra el medial al tercer par craneal.
Y la arteria cerebelosa superior cursa inferior al tercer par craneal. Acá me he equivocado, es 3, ¿no? El tercer par craneal. Y justamente la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior le hacen una pinza arterial al tercer par al momento que está emergiendo de la fosa interpeduncular, ¿no? Acá yo tengo una vista subtemporal, una vista lateral, donde yo tengo acá que esto vendría a ser anterior, esto vendría a ser posterior, esta es la tienda, el tentorio, y han levantado el lóbulo temporal, por eso estoy viendo la parte subtemporal, o la parte anterior y la parte posterior, una vista subtemporal total básicamente, donde me permite ver a mí el tronco encefálico, ¿no? Acá, por ejemplo, la arteria basilar, ¿no? Acá la porción clival, ¿no? Y acá tenemos la arteria carótida más anterior, ¿no? La arteria carótida con sus ramas comunicante posterior, que la observo aquí. ¿Me escuchan? Creo que se está parando el internet. ¿Me escuchan? Hola. Sí, está un poco, Sí, un Carlos, sí, poquito sí. entrecortado por momentos, pero ya se normalizó, creo. Sí. Ah, ya, continúo. Es que acá se paralizó la imagen. Ya, entonces acá tengo la arteria carótida interna, su rama comunicante posterior, que se está dirigiendo hacia atrás en búsqueda de la porción P1 de la arteria cerebral posterior, y vemos que una vez que se une la arteria comunicante posterior con la arteria cerebral posterior, su segmento P1, se origina ya la porción P2, ¿no? Y la P2 va a estar alrededor del tronco encefálico, alrededor de los pedúnculos mesencefálicos, y se va a dirigir hacia la parte posterior, hacia la cisterna cuadrigeminal, ¿no? Este P2 incluso, como ya seguramente los pondrán más adelante, se divide en dos partes, ¿no? En un P2A, que vendría a estar alrededor de de los pedúnculos mesencefálicos, es decir, en la cisterna crural, en la parte más posterior del mesencéfalo, que vendría a ser la cisterna circundante o ambiens, y ya cuando llega en la parte posterior, que vendría a ser la cisterna colicular o cuadrigeminal, ya vendría a ser lo que es la porción P3, ¿no? Acá yo tengo otra arteria importante, que es la arteria coroidea anterior, que es la tercera rama de esta porción supraclinoidea, y que vemos que siempre se va a relacionar con el uncus, ¿no? Se está dirigiendo hacia el ápex o ápice del uncus, ¿no? Como una exposición que tuve, que les hablé del uncus, ya les mencioné el ápice, y que se estaba relacionando con la arteria coroidea anterior. Sí, acá como vemos se está relacionando. Luego vamos a ver más adelante qué otras relaciones tiene. Pero esto es lo que podemos observar y rescatar de esta imagen, ¿no? Acá, ¿no? Lo que les mencioné, el uncus, el lóbulo temporal elevado, ¿no? Para poder ver todas estas estructuras, ¿no? El segmento P1, uniéndose con la arteria comunicante, y el P2 a partir del segmento P1, ¿no? A partir de cuando se une, ¿no? Ahí está la arteria coroidea anterior, la arteria comunicante posterior, ¿no? Todo lo que les he mencionado está ahí. Acá para resaltar, ¿no? Que P2 básicamente va a estar en la cisterna crural y ambiens, como les he mencionado. Y aquí en esta imagen del lado derecho, acá tenemos el tentorio normal, pero acá tenemos el tentorio dividido para yo poder observar debajo de él el nervio troclear, ¿no? El nervio troclear, que es el único nervio que nace de la cara posterior del tronco encefálico, específicamente inferior a los colículos inferiores del mesencéfalo, ¿no? Y acá podemos ver la pinza arterial al tercer par, ¿sí? Más o menos se puede ver acá que se está dando inferior al tercer par. ¿Quién está? La arteria cerebelosa superior, que es esta. Y superior al tercer par, yo tengo
a la arteria cerebral posterior su segmento P1. Entonces, ahí le están haciendo una pinza al tercer par, ¿no? Como les mencioné anteriormente. Muy bien, entonces acá tengo otra imagen en la cual yo puedo observar la pinza que se le está haciendo al tercer par craneal. Igual, esta es una imagen, una vista subtemporal, ya sabemos que arriba está el lóbulo temporal retraído, acá está el tentorio, esto es anterior, esto es posterior, acá yo tengo la arteria carótida, se está dirigiendo hacia atrás, posterior y lateral, ¿verdad? Acá, hacia atrás, posterior y lateral. De la parte posterior están haciendo la arteria comunicante posterior, que como ven acá tiene un calibre importante, ¿no? Es un calibre importante que está teniendo la arteria comunicante posterior, que vamos a ver que dentro de sus variantes hay muestras anatómicas que tienen diferentes tipos de diámetro, esta arteria comunicante posterior que está dentro de sus variantes, ¿no? Que se está dirigiendo a comunicarse con la arteria cerebral posterior para formar ya lo que es P2, ¿no? Esta es una imagen igual que la de acá, pero a diferencia es que se está cortando el tentorio para yo poder ver la parte superior del cerebelo, ¿no? Y la parte más posterior de esta vista subtemporal, donde yo ya veo las dos porciones de P2, ¿no? P2A y P2P, y P3 que se encuentra dentro de la cisterna cuadrigeminal o colicular. Aquí el nervio patético troclear, el único que emerge de la parte posterior, inferior a los colículos inferiores, como podemos observarlo acá. Y acá el tercer par craneal, que se encuentra entre la arteria cerebelosa superior, inferiormente, y acá superiormente la arteria cerebral posterior. Muy bien. Bueno, acá está un poco lento, no sé si ustedes verán normal. Eso lo que le hace resaltado en verde es la cisterna cuadrigeminal o colicular, que es lo mismo. Todo lo que les he mencionado está escrito acá. Y bueno, la cisterna crural, hay que mencionar también que se encuentra entre el uncus y los pedúnculos mesencefálicos. Y la cisterna ambiens se encuentra entre el giro parahipocampal y el mesencéfalo en la parte posterior, ¿no? Muy bien, entonces, en resumen, hemos hablado de la arteria carótida interna, su porción supraclinoidea, que tiene tres ramas importantes que le dan el nombre a los segmentos, a estos tres segmentos que tiene la arteria carótida interna, en el segmento oftálmico, segmento comunicante y segmento coroideo. Pero no solamente tienen esas ramas importantes, sino también tienen ramas perforantes, que son las que vamos a estudiar ahora. Más o menos las ramas perforantes de todo este segmento supraclinoideo, en una media son una cantidad de 8, más o menos. Hay variantes, pueden haber en un segmento más, en otro segmento menos, pero en total, si sumamos todas las ramas perforantes, el segmento oftálmico, comunicante y coroideo, suman 8 en promedio. Entonces acá yo tengo, esta es una vista inferior eh, del cerebro, esto es anterior, esto es posterior, ¿verdad? Acá tenemos los nervios ópticos, al quiasma, ¿no? Posterior al quiasma tengo yo al infundíbulo de la hipófisis, posterior al infundíbulo de la hipófisis yo tengo el tubercinerum, posterior a eso tengo los cuerpos mamilares. Siempre los nervios ópticos están relacionados con la arteria carótida interna, ¿sí? Recordemos que se encontraban, les mencioné, posterior a los nervios ópticos, yo encuentro la porción supraclinoidea de la arteria carótida interna, como podemos observar acá. Y mencioné también que la primera porción era la porción oftálmica, ¿no? Que es casta en color azul. Entonces, el color azul básicamente es el segmento oftálmico. ¿Y cuántos ramos perforantes nos va a dar este segmento oftálmico? En promedio, 4. Podrían ser más. Hay variantes de 1 a 8, pero en promedio son 4. Y dentro de esas ramas perforantes, hay dos ramas que siempre están presentes en la mayoría de preparados, que son las ramas perforantes que se dirigen hacia el infundíbulo, como podemos ver aquí,
esta de acá, y las que se dirigen al quiasma óptico, como esta de acá. Esas son las que siempre están ahí, siempre las tenemos presentes. Las ramas perforantes infundibulares que vemos acá, como por ejemplo la que he mencionado, como la que estoy señalando, que es esta, la más prominente, ¿ya? Se le denomina hipoficiaria superior, ¿no? La arteria hipoficiaria superior. Y se dirige, como vemos, al infundíbulo. Pero este segmento oftálmico no solamente da esas dos ramas, también podría dar otras ramas, como por ejemplo ramas perforantes para irrigar al nervio óptico, ¿no? Acá vemos una ramita que se está dirigiendo hacia el nervio óptico. Esto podría ser una rama perforante hacia el nervio óptico. Ramas perforantes que se dirigen a la zona premamilar, como por ejemplo estas, ¿no? Acá están los cuerpos mamilares. Anterior, esta es la porción premamilar donde se encuentra el tuber cinerum. Están también llegando ramas perforantes de este segmento. Y también ramas perforantes que podrían irrigar lo que es el tracto óptico, o sea, lo que continúa, la continuación del quiasma, ¿verdad? Que vendría a ser esto de acá, que es la cintilla óptica o tracto óptico, que también podrían ser irrigados por estas ramas perforantes. Esas son variantes, podrían existirlos, entonces hay que conocerlas. Pero las más frecuentes, como mencioné, son las dos primeras. Luego tengo, bueno, algo más que agregar es que el segmento oftálmico, de los tres segmentos, como están viendo aquí en esta imagen, es el más largo. Y ahora vamos a hablar del segmento más corto, que es este verde claro, que es el segmento comunicante. El segmento comunicante, la mayoría de veces, no da ninguna rama perforante. No da ninguna rama perforante. Y si las da, va a dar ramas perforantes que se van a dirigir a irrigar la cintilla óptica, por cercanía, vemos acá la cintilla óptica, la región o porción premamilar, el quiasma óptico y el infundíbulo. O sea, normalmente no hay ramas perforantes, y si lo hubieran, están estas que he mencionado. La tercera porción, que vendría a ser la porción coroidea o el segmento coroideo, que está en este color verde más oscuro, en promedio dan 4 ramas perforantes. ¿Podrían ser más? Sí, podrían ser más. Y la mayoría de sus ramas perforantes de este segmento coroideo se dirigen, ingresan a la sustancia perforada anterior, que está acá, más o menos a este nivel. Y es lógico, ¿no? Porque, como mencioné, la arteria carótida interna termina al nivel de la sustancia perforada anterior. Entonces, aprovechando la cercanía, estas arterias, estas ramas perforantes van a ingresar por estos agujeros que se encuentran aquí, ¿no? Y las ramas perforantes de este segmento coroideo ingresan por esta sustancia perforada, pero también pueden irrigar a la cintilla óptica por cercanía también, y al uncus, que se encuentra en esta zona más o menos, ¿no? Entonces, por cercanía también podrían irrigar al uncus. Entonces, básicamente, esas son las ramas perforantes, como ven, 4 y 4 suman 8, por eso en promedio son 8 ramas en total, fuera de las ramas principales que hemos estudiado ya anteriormente, que vamos a profundizar de aquí, que es la arteria oftálmica, que está acá, ¿no? Debajo del nervio óptico, eh, la arteria comunicante posterior, que se está dirigiendo hacia atrás, para unirse con la cerebral posterior. Este es P1, se origina, y a partir de aquí se origina P2, ¿verdad? Y en el segmento coroideo que tenemos esta arteria, que es la arteria coroidea anterior. Ya la vamos a estudiar a profundidad. Bien, esta es una vista ya anterior de lo mismo que hemos estudiado de las ramas perforantes, ¿no? Acá es para resaltar básicamente, bueno, que las ramas perforantes del segmento oftálmico, que es este de acá en azul, habían unas que se llamaban las arterias hipoficiarias superiores, que son varias, podrían ser de 1 a 5, y se dirigen hacia el infundíbulo, ¿verdad?
esos pertenecen al segmento oftálmico. Pero también hay arterias infundibulares que se dirigen también a este mismo lugar, pero ya no nacen del segmento oftálmico, sino nacen del segmento comunicante, ese segmento que en la mayoría de cadáveres de preparados anatómicos se ha visto que no tiene ninguna rama perforante. Si la tuviera, hay arterias infundibulares, así se les denomina. Y estas arterias hipoficiarias superior y infundibulares van a formar un circuito, ¿no? Alrededor del infundíbulo, alrededor del asta de la hipófisis. Este circuito va a ser un circuito anastomótico porque se va a anastomosar con las del lado contralateral. Entonces es importante conocerlas. Y este circuito va a tener ramas que ascienden y ramas que descienden. Ramas que descienden para poder irrigar también al lóbulo anterior de la hipófisis. Y ramas ascendentes que me van a servir a mí para poder irrigar también lo que es el quiasma óptico, porque el quiasma óptico va a estar básicamente en la parte superior de este circuito. Esta imagen anterior también me sirve a mí para poder yo mencionar algunas estructuras anatómicas importantes, como por ejemplo esta impresión que hace la arteria carótida interna con respecto al seno esfenoidal. Hace una prominencia, esta prominencia se conoce como la prominencia carotidia, ¿no? La prominencia carotidia, este de acá, ¿no? Este círculo era para mencionar la anastomosis. Esto es para mencionar, ¿no? Esta prominencia carotidia que hace la arteria carótida interna antes de originar su porción supraeclinoidea. Y otra relación importante que hay que mencionar aprovechando este dibujo es estas estructuras nerviosas que se encuentran en la pared lateral básicamente del segmento cavernoso, ¿no? Que es el segmento que se encuentra acá, este de acá, abajo, el rojo, ¿no? Que son básicamente el nervio motor ocular común, el patético o troclear, el quinto 1, el oftálmico, y el quinto 2, ¿no? También lo menciona, ¿no? En la parte más inferior. Y el sexto par craneal también, ¿no? Que se encuentra por dentro, ¿no? Junto con la arteria carótida. Muy bien, entonces les mencioné de esta anastomosis que se llama la anastomosis círculo infundibular, que ya saben que se da gracias a las arterias hipofisiarias superiores y que van a irrigar el infundíbulo del lóbulo anterior y también el quiasma óptico, ¿no? Acá vemos que el quiasma óptico está retraído hacia arriba con los nervios ópticos, ¿no? Para poder ver básicamente cómo se anastomosan o cómo llegan a esta zona del infundíbulo, ¿no? Y cómo estas ramas también llegan a irrigar parte del nervio óptico y del quiasma. Entonces, ahí se encuentra este círculo infundibular. Y yo mencioné la arteria hipofisiaria superior, pero no he mencionado la arteria hipofisiaria inferior. Pues la arteria hipofisiaria inferior nace del segmento C3, del segmento cavernoso. Entonces, por esa razón no lo había mencionado, pero a modo de repaso para tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces ahora ya para hablar de las ramas más importantes de cada segmento, como les mencioné a modo de introducción, que eran tres, ¿no? La arteria oftálmica, la arteria comunicante y la arteria coroidea. Vamos a empezar entonces por la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, como les mencioné, es... ya, como les mencioné, la arteria oftálmica es el primer ramo que da el segmento supraclinoideo, ¿no? Y se origina del tercio medio superior de este segmento supraclinoideo, ¿no? En el 78% de las veces. Se origina detrás del nervio óptico. Por ejemplo, acá tenemos el nervio óptico, ¿sí? Pero lo está tapando a la arteria oftálmica, por eso no la podemos ver, porque se origina detrás del nervio óptico. Y se origina sobre el techo del seno cavernoso, porque recordemos que la porción supraclinoidea va a estar en el techo del seno cavernoso.
La arteria oftálmica en la mayoría de sus veces nace de la porción supraclinoidea, pero podría nacer de otros lugares, como por ejemplo el 8% nace del segmento intracavernoso. Y tiene otros orígenes mucho más raros, pero que podrían tenerlos, como ese segmento clinoideo, que es previo al segmento supraclinoideo, o de la arteria meningia media, incluso podría emerger. Esta arteria oftálmica no tiene perforantes. Hablando solo de la arteria oftálmica, esta no va a tener perforantes. Pero si los tuviera, va a irrigar por cercanía, como se encuentra debajo del nervio óptico, va a irrigar la parte ventral del nervio óptico. Podría dar ramas hacia el quiasma también y hacia el infundíbulo, en el caso que tuviera ramas perforantes. Pero generalmente no las tiene. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo el nervio óptico, ¿verdad? Si yo levanto el nervio óptico como está en la imagen de acá, yo ya podría ver el nacimiento de la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica, como mencioné, perdón, que la arteria oftálmica, sí, la arteria oftálmica, como mencioné, nace de la primera porción o del segmento oftálmico, de la porción supraclinoidea, que se encuentra medial a la apófisis clinoidis anterior, como podemos observar acá. Se encuentra medial. Entonces, toda esta porción en azul vendría a ser la porción oftálmica. Y nace de la porción superior de la arteria oftálmica, de la arteria carótida interna, esta arteria oftálmica. Inmediatamente se dirige hacia el agujero óptico, ¿no? Para ingresar y poder comunicarse con la cavidad orbital. Entonces, acá estoy resaltando básicamente las tres arterias importantes que vamos a estudiar: la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior, que vendría a ser los límites de este segmento, de este primer segmento, y la arteria coroidea anterior, que está mucho más posterior, ¿no? Otra cosa importante que mencionar es el proceso falciforme. El proceso falciforme vendría a ser este proceso de acá de dura madre, porque es un pliegue de dura madre, que se encuentra medial a la apófisis clinoidis anterior, ¿no? Acá está la apófisis clinoidis anterior, ¿no? Y se encuentra medial a la apófisis clinoidis y va a cubrir una parte superior del nervio óptico, ¿no? Más o menos, como lo menciona Roton, va a cubrir en promedio 3.5 milímetros del nervio óptico. Incluso para poder yo abordar la arteria oftálmica, se dice que tendría que hacer un corte a nivel del proceso falciforme para poder yo observar a la arteria oftálmica, ¿no? Para poder levantar un poco el nervio óptico y observar a la arteria oftálmica que se encuentra debajo de él. Muy bien. Este espacio que yo he resaltado acá de azul, de celeste, que se encuentra debajo del quiasma, lo vamos a denominar el espacio subquiasmático. Es importante mencionarlo porque ahí están llegando todo este circuito, círculo infundibular, que lo hace las arterias hipoficiarias superiores y las arterias infundibulares. ¿Ya? Y acá también tengo yo la porción o el segmento oftálmico de la arteria carótida interna, ¿verdad? Y sus ramas, ¿no? Acá sus ramas perforantes, como la arteria hipoficiaria superior, ¿verdad? Y detrás del, del infundíbulo, ¿ya? Como lo escribe Roton, detrás del infundíbulo hasta el tope de la arteria basilar, yo voy a encontrar lo que se denominan las membranas de Lillis, ¿no? Que básicamente acá yo lo he sombreado de verde para, de manera didáctica, poder mencionar. Acá en esta imagen última, de la parte inferior derecha, lo que yo tengo es la misma vista anteroinferior, pero yo estoy retrayendo acá los nervios ópticos hacia arriba. Se está retrayendo también el infundíbulo. Creo que alguien se salió. Ya. Se está retrayendo hacia arriba en los nervios ópticos y el infundíbulo para yo poder observar
en su profundidad a la arteria basilar, ¿no? A la porción superior de la arteria basilar. Básicamente para eso. Muy bien, eso es con respecto a la arteria oftálmica. La arteria comunicante posterior, como ya lo estudiamos, se origina del segmento comunicante de la arteria carótida interna, ¿no? Que lo he sombreado yo de azul aquí, ¿no? De este segmento comunicante se origina el segmento más corto de estos tres segmentos. Y ahí está, ¿no? La arteria comunicante posterior, ¿no? Se origina menciona Rotton, en un punto medio entre la arteria oftálmica, entre el nacimiento de la arteria oftálmica y la bifurcación de la arteria carótida interna. En un punto medio de esas dos estructuras se origina la arteria comunicante posterior. Y termina cuando se une con este segmento de acá, que esto sería P1, es decir, la arteria cerebral posterior, su segmento P1, para ya formar lo que es el segmento P2, que es este de acá, ¿no? También mencionan que la arteria comunicante posterior en su nacimiento podría tener una dilatación que hace que su calibre sea de mayor tamaño. Eso es lo que se conoce como un patrón fetal, que si es de un calibre importante, podría incluso suplir el calibre de la arteria cerebral posterior. Y generalmente, como vemos acá en esta imagen, en este dibujo, la arteria comunicante posterior es un calibre menor que la arteria cerebral posterior. Pero cuando persiste este patrón fetal, el calibre de esta arteria comunicante posterior va a ser mucho mayor que de la cerebral posterior. Y va a parecer como si la arteria comunicante posterior se estuviera continuando con el segmento P2. Si es que persistiera de esa manera, eso se conoce como patrón fetal. Y la arteria comunicante posterior tiene relaciones importantes, ¿no? Una de sus relaciones es con el nervio oculomotor, como podemos ver acá. Y mencioné que la arteria comunicante posterior se encontraba superior al nervio oculomotor, ¿no? Superior y medial, como vemos acá, ¿no? Este es el nervio oculomotor, acá se encuentra medial a este nervio. Superior y medial. Cuando la arteria comunicante posterior tiene un calibre mayor, a más calibre, va a hacer que la arteria se desplace más lateralmente. Y podría incluso encontrarse lateral al nervio oculomotor, si es que el calibre fuera mayor. Otra relación importante del nervio, de la arteria comunicante posterior, es que se encuentra al frente del ápex, ¿no? Si yo veo acá, esto vendría a ser el uncus del lóbulo temporal. Esto vendría a ser el ápice o el ápex. Como veo, el ápice está mirando directamente a la arteria comunicante posterior. Entonces se encuentra medial al ápex. Y se encuentra lateral al tuber cinerum, como veo acá, ¿no? Este es el tuber cinerum, se encuentra lateral al tuber cinerum. Cuando llega en la parte terminal ya a unirse con la arteria cerebral posterior, esa unión básicamente lo va a hacer lateral a los cuerpos mamilares. Lateral a los cuerpos mamilares. Es otra relación importante que mencionar. También se menciona que si al nacimiento de la arteria comunicante posterior tuviera un calibre mayor y posteriormente se hiciera de su tamaño que debería ser, un calibre normal, esa dilatación inicial se le conoce como el infundíbulo, que podría estar presente en el 6% de las arterias comunicantes posteriores. Y algunos autores mencionan que este infundíbulo podría ser un precesor a la formación de un aneurisma. ¿Por qué? Porque se ha visto que en cortes histológicos tienen la misma disposición histológica que un aneurisma. Pero bueno, otros autores mencionan que no, los infundíbulos no son predecesores a los aneurismas, que son cosas totalmente diferentes, y que los infundíbulos son fisiológicos. Bueno, es algo controversial, pero lo menciono, ¿no? La arteria comunicante posterior tiene ramas también, ¿ya? En un promedio
de número van a ser 8, ¿no? Y generalmente nacen de la superficie superior y lateral. Y la mayoría van a ser de la porción anterior. O sea, si yo divido acá eh, la arteria comunicante posterior en dos mitades, en una mitad anterior y en una mitad posterior, la mayoría de estas ramas van a originarse de esta zona, ¿no? De la porción anterior. Y van a penetrar algunas estructuras importantes, como por ejemplo el tuber cinerum, que se encuentra medial, ¿verdad? A la región premamilar, que también es esta de acá, al espacio perforado posterior, que se encuentra a nivel del top de la basilar, al tracto óptico, que es este acá, lo estamos viendo aquí, ¿no? Este es el tracto óptico, al infundíbulo, también se dirigirían al infundíbulo, al quiasma óptico, ¿no? Y una vez que perforan a estas estructuras, llegarían a irrigar lo que es el tálamo, ¿no? Al hipotálamo, al subtálamo y a la cápsula interna. Básicamente el tercio anterior del brazo posterior de la cápsula interna. Podrían haber variantes, sí, que ya los voy a mencionar más adelante, pero básicamente irrigan estas estructuras anatómicas, ¿no? Y menciono la cápsula interna porque va a compartir su irrigación con la arteria que vamos a ver de aquí, que es la arteria coroidea anterior. Entonces es importante mencionar que la cápsula interna, su segmento posterior o brazo posterior, lo dividimos en 3 tercios. Y el tercio anterior es el que está irrigado por la arteria comunicante posterior. Y los 2 tercios posteriores están irrigados por la arteria coroidea anterior. Entonces, es importante mencionarlo, sí. Hay una rama muy voluminosa de esta arteria comunicante posterior, que lo vamos a ver, no se encuentra aquí en este dibujo, pero lo vamos a ver en más imágenes más adelante, que es la arteria premamilar, que a veces son 2, a veces son 3, y tienen otros nombres también, lo podríamos encontrar como la arteria tálamo perforante anterior. Entonces, esta arteria, como su nombre lo menciona, se va a dirigir hacia la región anterior a los cuerpos mamilares y va a perforar ahí para dirigirse a irrigar el hipotálamo posterior, al tálamo anterior, al brazo posterior de la cápsula interna, lo que mencioné, el tercio anterior, y el subtálamo. Muy bien, ahí lo que he querido colocar acá es que básicamente la arteria comunicante posterior se va a relacionar al nivel de esta zona con los cuerpos mamilares, ¿no? Laterales a los cuerpos mamilares. Acá yo tengo esto de rojo que he colocado aquí, vendrían a ser la forma de lo que son los pedúnculos mesencefálicos. ¿Para qué? Para mencionar esta cisterna de acá, ¿no? Que es la cisterna crural, en donde se encuentra la continuación de la arteria cerebral posterior, es decir, el segmento P2. Y para mencionar que el segmento coroideo, que es este de verde, está originando una arteria, que es la arteria coroidea anterior, que es la que vamos a ver ahora, que se está dirigiendo justamente a la cisterna crural, ¿no? Muy bien, estas son las relaciones con el nervio oculomotor, que ya las mencioné. Muy bien, acá tenemos algunas imágenes de la arteria comunicante posterior, ¿no? Como mencioné, la arteria comunicante posterior tiene un grupo arterias perforantes que nacen del segmento anterior y arterias perforantes que nacen del segmento posterior. Las que nacen del segmento anterior van a irrigar el hipotálamo, claro, porque se dirigen al piso del tercer ventrículo, el piso donde se encuentra el hipotálamo, al tálamo ventral, ¿no? La parte más inferior del tálamo, al tercio anterior del tracto óptico, de la cintilla óptica, y al brazo posterior de la cápsula interna. El grupo posterior básicamente es el que va a ingresar a la sustancia perforada posterior y va a irrigar al núcleo subtalámico. Entonces es importante mencionar esto porque lesiones de la arteria comunicante posterior podrían dar hemibalismo, ¿no? Porque justamente esta arteria va a irrigar al núcleo subtalámico.
Acá yo tengo una imagen de una vista subtemporal anterior. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo acá, esta es una imagen para que se puedan ubicar. Esto vendría a ser el lóbulo temporal, el tentorio, quiere decir que esto es inferior y esto es superior, esto es posterior y esto es anterior. Acá yo tengo el tronco encefálico, ¿verdad? Y acá yo tengo a la arteria carótida interna, ¿verdad? Arteria carótida interna aquí, relacionada siempre con el nervio óptico. Detrás del nervio óptico, arteria carótida interna, porción supraclinoidea. Y acá yo encuentro a uno de sus ramas, que es la arteria comunicante posterior, naciendo de la parte posterior, ¿no? De la cara posterior de la arteria carótida interna. Y tiene un calibre importante, ¿no? Un calibre incluso mayor al del P1, del segmento P1 de la arteria cerebral posterior. Y pareciera que la arteria comunicante posterior se continúa del mismo calibre con la arteria cerebral posterior en su segmento P2. Entonces, como tiene un calibre importante, casi igual a P2, esto sería una arteria comunicante posterior con patrón fetal, porque predomina su calibre, el mismo calibre de la arteria comunicante posterior sería el mismo calibre de la arteria cerebral posterior. ¿Qué más me sirve? Esta imagen me sirve también para yo mencionar aquí, esto vendría a ser el nervio oculomotor. Y el nervio oculomotor va a estar siempre, o mejor dicho, la unión de la arteria comunicante posterior con el segmento P1 se va a encontrar medial al nervio oculomotor, como lo estoy viendo acá. Acá se está retrayendo el tentorio para yo poder observar a la arteria cerebelosa superior. Y recuerden que la arteria cerebelosa superior se encuentra debajo del nervio oculomotor. Se encuentra debajo. Muy bien, entonces ahí está lo que les mencioné, la arteria con patrón fetal. Otras variantes que tenemos de la arteria comunicante posterior, acá una imagen, una vista igual, ¿no? Una vista igual, una vista subtemporal anterior, donde se está retrayendo el lóbulo temporal para arriba, el tentorio para abajo, esto vendría a ser inferior, esto vendría a ser superior, posterior y anterior. Igualmente, ¿no? Arteria carótida, ¿verdad? La arteria carótida, segmento supraclinoideo. De la cara posterior está naciendo la arteria comunicante posterior y se dirige hacia atrás, ¿no? Siempre superior y medial al nervio oculomotor. Se une con la arteria cerebral posterior y ya nace la parte o el segmento P2 de la cerebral posterior. Nuevamente, esta unión medial al nervio oculomotor. Y como vemos aquí, la arteria comunicante posterior ya no tiene un calibre voluminoso, ¿no? Entonces, es otra variante, muchas variantes podemos encontrar con la arteria comunicante posterior. Esto ya sería un poco más normal, ¿no? No como la anterior que les mencioné. Acá, esta imagen es otra variante en la cual tenemos una arteria comunicante posterior de un calibre mucho menor, ¿no? Mucho menor, muy delgada, que nace también de la cara posterior de la arteria carótida. Se une con el segmento P1, ¿verdad? Que es este de aquí y este de acá. Acá están los dos segmentos conectados, la arteria basilar, la top de la basilar, P1 de un lado, P1 del otro lado. Se une la arteria comunicante posterior y nace el segmento P2. ¿Esto qué es? La arteria cerebelosa superior. Y acá se ve perfecto la pinza, ¿no? Que le hacen al tercer par craneal. Entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Muy bien, ¿qué otras variantes tenemos acá en esta imagen? Básicamente, esta es una vista superior, ¿no? Una vista superior, esto de acá es anterior, esto es posterior, ¿no? Entonces acá tengo yo los nervios, nervio óptico, detrás del nervio óptico, la arteria carótida, porción supraclinoidea. En la parte posterior de la arteria carótida interna, la porción supraclinoidea, nace
la arteria comunicante posterior, y vemos que la comunicante posterior del lado derecho es más grande que la comunicante posterior del lado izquierdo. ¿Podría parecer esta variante? Sí. Incluso acá vemos que la arteria comunicante posterior se dirige hacia medial y hace una especie de asa, ¿no? Cosa que lo hace un recorrido un poco más tortuoso, no como esta, que es corta y es recta, ¿no? Ambas se dirigen hacia la arteria, a anastomosarse con la arteria cerebral posterior, pero hay diferencias importantes, ¿no? Acá el nervio oculomotor siempre relacionado con la arteria comunicante posterior, y la arteria comunicante posterior siempre medial al nervio oculomotor, ¿no? Para ya fijar eso, ¿no? Acá yo tengo otra muestra donde yo puedo observar también diferencias entre las arterias comunicantes, ¿no? La comunicante en este caso izquierdo, ¿no? Y acá del lado derecho, ¿no? Siempre igual medial al nervio oculomotor, como podemos observar acá. Acá más variantes de la arteria comunicante posterior. Esta arteria comunicante posterior tiene un trayecto del lado derecho más largo, ¿ya? Esta arteria comunicante posterior es un trayecto mucho más corto, como vemos acá, y la arteria cerebral posterior, su segmento P1, perdón, se está dirigiendo un poco hacia anterior y se une con la arteria comunicante posterior del lado izquierdo a este nivel, por eso lo hace que sea un trayecto más corto. Y en cambio en el lado derecho, la arteria comunicante posterior es un poco más larga y sí llega a una parte más posterior para comunicarse con el segmento P1, ¿no? Hay variantes, ¿no? Muchas variantes. Acá más variantes, la arteria comunicante posterior, trayecto más corto, en este caso y recto del lado derecho. Acá es un trayecto un poco más largo. También la angulación en la cual llega a anastomosarse con la arteria cerebral posterior, ¿no? Bueno, acá tenemos más variantes, ya esto ya desde una vista inferior, esto vendría a ser lado izquierdo, lado derecho, anterior, posterior, ¿verdad? Acá la arteria comunicante posterior tiene un calibre mayor que la arteria comunicante posterior del lado derecho. Eh, y, ¿escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí se Ahora sí. escucha. Ahí. Ya, entonces, acá lo que tenemos básicamente es una vista inferior también, donde esto sería anterior, esto sería posterior, ¿verdad? Entonces acá tengo la arteria carótida. La arteria carótida está dando, miren, estas dos comunicantes posteriores gruesas, ¿no? Que se dirigen hacia la parte posterior para unirse con la arteria cerebral posterior. Muy bien. Mencionamos que la arteria comunicante posterior tenía ramas perforantes que nacían de ella. Pues bien, acá hay una arteria, que es importante mencionar, que es la arteria premamilar. La arteria premamilar es una arteria que nace más o menos en el punto medio de todo el trayecto de la arteria coroidea, perdón, de la arteria comunicante posterior. Entonces yo primero voy a ubicarme en esta imagen. En esta imagen es una vista temporal anterior, en el cual acá yo tengo el polo temporal que lo están retrayendo hacia el lado izquierdo. Esto vendría a ser el tentorio, es decir, esto vendría a ser inferior y lo de acá vendría a ser superior. Esto anterior y esto posterior. Entonces ya me ubiqué, veo acá la arteria carótida interna, posterior a los nervios ópticos, ¿verdad? Y en la cara posterior de la arteria carótida están haciendo la arteria comunicante posterior. Entonces veo aquí arteria comunicante posterior, que vendría a ser esta, que está al fondo,
y se dirige hacia, a comunicarse con la arteria cerebral posterior. Y vemos que aquí están haciendo una arteria de la pared de la arteria comunicante posterior. Esta de aquí vendría a ser la arteria premamilar, como lo mencionan acá, ¿no? Esta es la arteria premamilar. Aquí esto me está ayudando a retraer lo que es la arteria coroidea anterior para poder yo visualizar el nacimiento de la arteria comunicante posterior de la parte más posterior de la arteria carótida interna. Entonces, esta es la arteria premamilar. Acá es la misma imagen del lado izquierdo, pero la diferencia es que se está elevando lo que es la arteria carótida interna, se está elevando un poco más para poder visualizar mejor el nacimiento de la arteria comunicante posterior y cómo se dirige hacia atrás, siempre hacia atrás, superior y medial al nervio oculomotor, ¿no? Como vemos acá, esto es inferior, superior, ¿no? Entonces siempre superior, medial al nervio oculomotor. Se une a P1 y ahí ya comienzan a ser P2. Acá lo que yo puedo mencionar y rescatar también es que a nivel de P1, de la cerebral posterior, están haciendo esta arteria, ¿no? Como vemos acá, esta arteria acá, la seguimos, que es la arteria coroidea posteromedial, que acá vemos que hace un asa, ¿no? Un asa que, esta asa se dirige hacia inferior, ¿no? Este es inferior, un asa hacia inferior, y se dirige hacia atrás. Si ustedes recordarán, en la exposición que hablamos de la región pineal, hablamos de esta arteria, ¿no? La arteria coroidea posteromedial, que se encontraba dentro de, o mejor dicho, en el techo del tercer ventrículo, en el velum interpositum, ¿no? Entonces acá vemos cómo nace la arteria coroidea posteromedial, ¿no? Nace de la arteria cerebral posterior. Muy bien, eso. Esta imagen de acá también me ayuda a esta elevación que han hecho del lóbulo temporal y la retracción que están haciendo de la arteria carótida interna, me ayuda para visualizar también la parte más superior de la arteria basilar, ¿no? ¿No? Y la top de la basilar, ¿no? Siempre anterior al tronco encefálico acá, ¿no? Muy bien, está la arteria premamilar que ya les mencioné. Hablamos ya de la arteria comunicante posterior. La arteria coroidea anterior, que vamos a mencionarla más adelante para poder ubicarnos mejor. La arteria coroidea posteromedial, que ya les mencioné. Y bueno, acá tenemos otra imagen de la arteria premamilar, ¿no? Igual, esto es una vista subtemporal anterior. Igual, esto es inferior, esto es superior, esto es posterior y esto es anterior. Nervio óptico, detrás del nervio óptico, arteria carótida. Arteria carótida interna, pared posterior, arteria comunicante posterior. En la arteria comunicante posterior están haciendo esta arteria premamilar, ¿no? Que se dirige justamente a la zona premamilar, como su nombre lo dice. La arteria comunicante posterior se dirige hacia P1 para unirse a él y formar ya P2. La arteria comunicante posterior siempre superior y medial al nervio oculomotor. Muy bien. La arteria cerebelosa superior siempre inferior al nervio oculomotor. Y la arteria cerebral posterior siempre superior al nervio oculomotor. ¿No? Esas relaciones importantes de mencionar. Acá es la misma imagen del lado izquierdo, igual. Lo que está haciendo es elevar la arteria comunicante posterior para yo poder visualizar mejor la arteria basilar, su parte más superior, ¿no? Y acá está la top de la basilar, ¿no? Básicamente para mostrar eso, ¿no? Ahí está su relación con la arteria, con el nervio oculomotor. No se olviden de la arteria coroidea posteromedial, nace de P1, acá su asa inferior. Muy bien, entonces ya vamos a hablar de la tercera arteria, que es la arteria coroidea anterior. La arteria coroidea anterior se origina en el segmento coroideo, que es el tercer segmento de la porción supraclinoidea de la arteria carótida interna, y vendría a ser el primer ramo de este segmento, ¿no? De este segmento distal de C4. Y la mayoría de sus veces, por eso pongo ahí un asterisco, es una rama única, en la mayoría de las veces.
pero podrían ser más, podrían ser 2, podrían ser 3, podrían ser 4. El nacimiento de la arteria coroidea anterior, ¿ya? Como mencioné, se origina aquí en esto verdecito que vendría a ser el segmento coroideo, se origina muy cercano o próximo a la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior está aquí, ¿verdad? Esta. Próximo a ella se origina la arteria coroidea. Y esta arteria coroidea se está dirigiendo hacia esta zona, que vendría a ser la cisterna crural, ¿no? La cisterna crural. Entonces, básicamente estamos delimitando el origen y el fin, entre comillas, fin, ¿no? De la arteria coroidea anterior. Entonces, la arteria coroidea anterior, en su recorrido, se va a relacionar mucho con esto que yo he sombreado de amarillo, que vendría a ser la cintilla óptica, el tracto óptico, la continuación del quiasma óptico. Se relaciona bastante con eso. ¿Por qué? Porque esta es la arteria coroidea anterior, y yo veo que la arteria coroidea anterior se origina lateral a la cintilla óptica. Sí, se origina lateral. Y en todo su trayecto se va acercando, se va acercando, se va acercando. Más o menos, cuando ya está a nivel de la cisterna crural, la arteria coroidea anterior cruza a la cintilla óptica y se localiza en su parte medial de la cintilla óptica. Y más o menos a este nivel yo voy a encontrar una estructura anatómica que vendría a ser los cuerpos geniculados laterales que acá no se ven, pero más o menos a este nivel y lateral a los cuerpos geniculados laterales, la arteria coroidea vuelve a cruzar la cintilla óptica para hacerse nuevamente lateral. Es decir, se encuentra lateral, pasa a medial y de medial pasa nuevamente a lateral. Entonces, en todo su trayecto se relaciona mucho con la cintilla óptica. El diámetro de la arteria coroidea anterior es muy semejante al diámetro de la arteria oftálmica, pero su diámetro es menor generalmente es menor de la arteria comunicante posterior, salvo que la arteria comunicante posterior tenga sus variantes, patrón fetal, o sea, una hipoplásica, etc. Pero lo normal es que sea del mismo diámetro de la arteria oftálmica y de menor diámetro de la arteria comunicante. La arteria coroidea anterior, en su recorrido, va a tener ramas perforantes que van a nacer de esta arteria y se van a dirigir a irrigar, ¿qué cosa? La cintilla óptica. Si está muy relacionada en su trayecto, es lógico que en su trayecto le irrigue, ¿no? Entonces va a irrigar a la cintilla óptica. Se está dirigiendo hacia esta zona, ¿no? Hacia esta zona de acá atrás. Y recordemos que la cisterna crural, tanto como la cisterna ambiens, se relacionan con el lóbulo temporal, con la parte medial del lóbulo temporal, con el uncus y con la circunvolución parahipocampal. Entonces, es lógico que en su trayecto dé ramas al lóbulo temporal. Y va a dar ramas también hacia el espacio perforado posterior, ¿no? Con respecto a su trayecto, el segmento inicial de la arteria coroidea anterior se va a iniciar igual, posterior a la arteria coroidea, a la arteria carótida interna, ¿no? Como vemos, como yo les mencioné al inicio de la exposición, les dije que las dos arterias, comunicante posterior y la arteria coroidea, se originaban de la cara posterior de la arteria carótida interna, como estamos observando acá. Pero no solo posterior, sino posteromedial, ambas, ¿no? La comunicante y la coroidea. Como dice acá, ¿no? Se origina posteromedial a la arteria carótida interna. Y su segmento final es inferior y medial a la cintilla óptica, claro. Es inferior y medial a la cintilla óptica, en la parte ya final, ¿no? Y en todo su trayecto, como les mencioné, se relacionaba mucho con la cintilla óptica. Todo este trayecto que lo va acompañando, en promedio, es un tramo de 12 milímetros, ¿no? La cisterna crural, ya le mencioné la relación, ¿no? Llega hacia la cisterna crural, va acompañada del
del segmento P2 de la arteria cerebral posterior y de la cintilla óptica, ¿no? Y se dirige hacia la fisura coroidea. Esta imagen no me sirve mucho, pero ya vamos a mencionar, lo menciono así a modo de mencionar todas las características y luego vamos a ir viendo sus relaciones con la fisura coroidea. Pero se dirige hacia esa fisura coroidea porque recordemos que detrás del uncus, si ustedes recordarán en la exposición del uncus, se encuentra el punto coroideo inferior, y en ese punto coroideo inferior es donde va a ingresar la arteria coroidea anterior para entrar dentro de la fisura coroidea que se encuentra entre las fímbrias y el tálamo, ¿no? Entre el fornix y el tálamo, ¿no? Y va a irrigar lo que es todo el plexo coroideo del cuerno temporal. Básicamente la cara medial del cuerno temporal, ¿no? Y no solamente el cuerno temporal, sino el atrio, y luego se va a dirigir hacia arriba, ¿no? Todo el trayecto de la arteria coroidea anterior. La arteria coroidea anterior tiene dos segmentos. El segmento más largo que se puede observar por fuera, que es el segmento cisternal, que es desde el origen, ¿ya?, hasta la fisura coroidea, y mide 24 milímetros aproximadamente. Y el segmento plexal, que es el segmento que parte cuando ya la arteria coroidea anterior ingresa por la fisura, por el agujero coroideo inferior, ¿no? Y se dirige hacia la fisura coroidea. Entonces, la arteria coroidea anterior, acá les he puesto un resumen de los dos segmentos que posee, del segmento cisternal y del segmento plexal, ¿no? Básicamente, la arteria coroidea va a dar en un promedio 9 ramos, ¿no?, en promedio. Y del segmento cisternal, es decir, todo este segmento del inicio hasta la fisura coroidea, va a dar ramas que se dirigen hacia la cintilla óptica, hacia el uncus, hacia los pedúnculos cerebrales, hacia el cuerno temporal, hacia los cuerpos geniculados, hacia el hipocampo, al giro dentado, al fornix y a la sustancia perforada anterior. ¿Para qué? Para poder irrigar todas estas estructuras. Todo lo que está en el lado derecho son las estructuras que se irrigan. Y en conclusión, yo quiero decirles que la arteria coroidea anterior va a irrigar estructuras visuales y estructuras motoras que tengan que ver con función motora, como por ejemplo el tracto óptico, la cintilla óptica tiene que ver con la función visual, el cuerpo geniculado lateral tiene que ver con la función visual, los 2/3 posteriores del brazo posterior de la cápsula interna. Yo les mencioné que la arteria comunicante posterior irrigaba el tercio anterior del brazo posterior de la cápsula interna, y a la arteria coroidea anterior irriga los 2/3 posteriores de este brazo posterior. También va a irrigar la mayor parte del globo pálido. Va a irrigar el origen de las radiaciones ópticas que nacen del cuerpo geniculado lateral. Entonces, también tiene función visual. Acá vemos nuevamente función visual. Y va a irrigar el tercio medio del pedúnculo cerebral. Importante, ¿no? Importante porque si ustedes recordarán, si el pedúnculo cerebral, los pedúnculos mesencefálicos, yo lo divido en 3, tercio medio, tercio medial, tercio medio, tercio lateral, en el tercio medio está descendiendo el haz córtico-espinal, el haz de la vía piramidal. Entonces, lesionar la arteria coroidea anterior te va a dar repercusiones, sí, repercusiones visuales y motoras. Y no solamente motoras, sino también sensitivas. ¿Por qué? Porque el brazo posterior también están transitando, están ascendiendo la vía sensitiva, ¿no? La vía sensitiva. Entonces, también podría, y hay un síndrome, ¿no?, que lo vamos a mencionar más adelante, que es el síndrome de la arteria coroidea anterior. Entonces, básicamente, esas son las estructuras que irriga la arteria coroidea anterior. Podría irrigar también otras estructuras que le he puesto aquí en asterisco, como es el núcleo caudado, la corteza piriforme en el lóbulo temporal, el uncus, la porción posteromedial del núcleo amigdaleano, la sustancia negra, el núcleo rojo, el núcleo subtalámico y la superficie ventrolateral del tálamo. También lo podrían irrigar. Y eso varía mucho
Varía mucho, ¿por qué? Porque el Roton menciona que la arteria coroidea anterior tiene mucho intercambio arterial dentro de su anastomosis, porque se anastomosa con muchas arterias. La arteria coroidea anterior se anastomosa con el ramas del segmento C4, con la arteria cerebral posterior, con las ramas de la arteria comunicante posterior, con ramas de la arteria cerebral media. Entonces, eh, va a variar mucho el territorio que alcance esta arteria coroidea anterior. Y lo menciono porque eh, cuando se han lesionado las arterias coroideas anteriores, no todos los pacientes tienen eh, las tres cosas, la triada de este síndrome de la arteria coroidea anterior, es decir, hemianopsia, es decir, hemianestesia y hemiplegia. Algunos pueden tenerlo o pueden tenerlo parcialmente, y eso es gracias a que ocurre una anastomosis rica con estas ramas. E incluso, como por ejemplo la arteria comunicante posterior, cuando tiene ese calibre importante, ese calibre grande, como mencioné, como variante, podría suplir algunos territorios de la arteria coroidea anterior y podría incluso irrigar no solo el tercio anterior del brazo posterior, sino irrigar esta porción que está siendo irrigada por la arteria coroidea anterior. Entonces, si es que tú dañas la arteria coroidea anterior y por suerte tiene una arteria comunicante posterior importante, de un calibre importante, tal vez no tenga hemiplegia ni hemianestesia. Entonces, es importante mencionar eso, sí. Y del segmento plexal, básicamente va a dar un solo ramo, que básicamente es la continuación de la arteria coroidea anterior, y que es la que va a recorrer la fisura coroidea, ¿no? Alrededor de todo el cuerno temporal y el atrio y los ventrículos laterales, ¿no? Y se anastomosa con la arteria coroidea posterior lateral, la cual es rama de la arteria cerebral posterior, ¿no? Acá vemos todo lo que irriga, ¿no? Plexo coroideo del cuerno temporal, del atrio, de los ventrículos laterales y llega hasta el agujero de Monro. Porque a ese nivel lo que existe es plexo coroideo, por esa razón, ¿no? Entonces acá vamos a hablar ya de la arteria coroidea anterior. Lo que les mencioné del síndrome de la arteria coroidea anterior, esas son las tres cosas, la triada que tiene este síndrome, ¿no? Esta es una vista inferior, ¿verdad? Es una vista inferior donde esto es anterior, esto es posterior. Aquí lo que se está haciendo, se está retrayendo el uncus, ¿no? El uncus se está llevando hacia el lateral, para yo poder observar justamente a la arteria coroidea anterior y todo su recorrido. La arteria coroidea anterior es la última rama del segmento coroideo de la arteria carótida, como vemos acá, la arteria carótida, nace de la pared de la cara posterior, como vemos acá, se dirige hacia atrás en relación con la cintilla óptica, ¿no? Entonces busquemos la cintilla óptica, acá está la cintilla óptica, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica. Yo mencioné que la arteria coroidea se encontraba lateral a la cintilla óptica, esta cintilla óptica, lateral a la cintilla. Se dirige, pasa por debajo de la cintilla óptica, acá está debajo de la cintilla óptica, y se localiza medial luego a la cintilla óptica, ¿no? Acá está ya medial. Más o menos a este nivel que vendría a estar situada la cisterna crural, ¿no? Y yo sé que la cisterna crural porque se encuentra entre el uncus, que está retraído, y el mesencéfalo, ¿no? Y acá está la cerebral posterior, ¿no? Las basales, las venas basales, etc. Entonces, la arteria coroidea anterior se encuentra ya medial a la cintilla óptica. Y luego, nuevamente, pasa inferior a la cintilla óptica y se localiza lateral. Entonces, este recorrido medio caprichoso es lo que tiene la arteria coroidea anterior, ¿no? En esta imagen del lado derecho, lo que se ha hecho es remover la parte medial del giro parahipocampal, ¿no? Se ha quitado para poder observar mejor la arteria coroidea, ¿no?
La arteria coroidea también se encuentra medial al ápex, ¿no? Lateral a la cintilla óptica. Acá está la cintilla óptica, lateral, ¿verdad? Inferior a la cintilla óptica, ¿no? Luego se hace medial, luego pasa nuevamente inferior a la cintilla óptica y se hace lateral. En búsqueda del uncus, ¿no? ¿Por qué? Se dirige a la parte superior del uncus. Como vemos acá, ya no lo estamos viendo, la arteria coroidea. ¿Por qué? Porque la arteria coroidea se localiza superior al uncus, ¿no? Acá está el uncus, todo esto es el uncus, y acá ya no lo estamos viendo porque está metiéndose en la parte superior. Para dirigirse a la fisura, ¿no? A la fisura, el agujero coroideo inferior. Acá está la cisterna crural, miren, ¿no? La cisterna crural, todo esto es la cisterna crural. Relación importante, la arteria coroidea anterior. Muy bien. Gracias a esa rica anastomosis que tiene la arteria coroidea anterior, casualmente, Coopers en el año 52 hizo una, como así, por así decirlo, sin querer queriendo, una necrosis isquémica del globo pálido, generó, en un paciente con Parkinson, ¿no? Lo que él quería hacer era hacer una pedunculotomía, ¿no? del haz córtico-espinal para un paciente con Parkinson que no respondía a nada. Pero casualmente lesionó la arteria coroidea anterior y el paciente mejoró sus síntomas del parkinsonismo, ¿no? Es a partir de ese momento que se opta por hacer manejos quirúrgicos del Parkinson, ¿no? Como la oclusión quirúrgica de la arteria coroidea anterior, gracias a este antecedente de Coopers. Y eso se debe a la rica anastomosis que mencioné con todas estas arterias que se encuentran alrededor de ella y que podrían suplir algunas funciones, como por ejemplo motoras, ¿no? Entonces no necesariamente un paciente con una lesión de la arteria coroidea anterior va a ser hemipléjico o va a tener lesiones de tipo visuales, ¿no? Entonces, pero igual eso no es algo que sea de primera línea, ¿no? Es algo que se pensó por este antecedente importante que les menciono. La arteria coroidea anterior nuevamente es una vista inferior. También se está retrayendo el uncus, ¿no? Acá tenemos la arteria coroidea anterior, la cintilla óptica, lateral a la cintilla óptica, inferior a la cintilla óptica, medial a la cintilla óptica, nuevamente inferior y nuevamente lateral acá. Entonces se dirige hacia acá, hacia el uncus, ¿no? La parte superior del uncus. Y aquí ya lo que han hecho es remover el piso del cuerno temporal y las fimbrias, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Acá tenemos el giro dentado, las fimbrias acá. Entonces, lo que han hecho es sacar esto para poder yo observar ya el cuerno temporal en sí. Y para yo poder observar, básicamente, que lateral a los cuerpos geniculados laterales, como están acá, se encuentra el punto coroideo inferior. Lateral a los cuerpos geniculados laterales y posterior al uncus, ¿no? Posterior al uncus y laterales a los cuerpos geniculados. Ahí está el punto coroideo inferior y ahí es donde ingresa la arteria coroidea anterior para situarse en el cuerno temporal a lo largo de todo el plexo coroideo que le da su suministro, ¿no? Al atrio, y bueno, superiormente ya los ventrículos laterales hasta llegar al agujero de Mohn. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo mencionar de acá? Bueno, algo que también podríamos mencionar acá es que en algunas partes del rótum mencionan que el punto coroideo inferior también se sitúa posterior a la cabeza del hipocampo. Y eso es claro, ¿por qué? Porque en profundidad del uncus se encuentra la cabeza del hipocampo, ¿no? Recordemos que este es el segmento posterior del uncus, ¿no? Y en el segmento posterior se encuentra básicamente el hipocampo. Ya, la arteria coroidea anterior, sigamos con la arteria coroidea anterior. Esta es otra vista inferior, donde se ha removido también parte del piso del cuerno temporal para poder observar ya
por dentro de este cuerno temporal, donde podemos observar el nacimiento de la arteria coroidea anterior, posterior a en la cara posterior de la arteria carótida interna, ¿verdad? Acá, bueno, se ha movido un poco, pero en realidad es un poco más lateral la cintilla óptica, que es esta. Acá la cisterna crural, y acá dirigiéndose hacia la parte posterior del uncus, ¿no? Esto ya es una vista lateral, ¿no? Es una vista lateral, en donde yo tengo que esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior, ¿no? Han levantado lo que es el lóbulo temporal, acá se ve el tentorio, acá la arteria carótida, anteriormente, ¿no? En la cara posterior de la arteria carótida están haciendo primero la arteria comunicante posterior, la cual se dirige hacia atrás, siempre superior y medial al tercer par craneal, y posterior también en la cara posterior de la arteria carótida se están haciendo la arteria coroidea anterior, la cual tiene un trayecto más superior porque se va en búsqueda del uncus, del temporal, ¿no? Que está siendo retraído hacia arriba, por eso lo vemos que se está elevando. Muy bien, acá una vista medial, ¿no? De la cara medial del lóbulo temporal, en donde esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior, esto es superior. Acá tenemos la arteria carótida interna con sus ramas, la arteria cerebral anterior, que es esta, y la arteria cerebral media, ¿no? Acá está cortada la arteria carótida, ¿no? Acá está cortada, y de la cara posterior de la arteria carótida interna están haciendo la arteria coroidea anterior. Y miren cómo es su recorrido normal, es este. Se dirige por el borde superior del uncus hacia el ápex, ¿ya? Hacia el ápex, que es esto, y se dirige luego superior del segmento posterior, porque recordemos que el ápex me ayudaba a delimitar, ¿no? De aquí para adelante, segmento anterior, de aquí para atrás, segmento posterior. Entonces se dirige por la parte superior del segmento posterior del uncus. Y a ese nivel, en la parte más posterior, se encuentra el punto coroideo inferior, donde va a ingresar para situarse dentro de la fisura coroidea. Acá además yo puedo resaltar que medial al uncus encuentro la arteria cerebral posterior, ¿no? La arteria cerebral posterior, que en esta imagen del lado derecho ya ha sido removida, acá ya no tengo arteria cerebral posterior. Y tengo el mismo recorrido, ¿no? Arteria coroidea anterior, se dirige en el borde superior del uncus, del segmento anterior, llega al ápex, sigue en el borde superior del segmento posterior del uncus, y en la parte más posterior de ese segmento está la fisura coroidea, donde se ingresa para entrar a la fisura coroidea propiamente dicho, ¿no? Muy bien, esta es otra vista medial, ¿no? Donde se puede visualizar las ramas de la arteria carótida interna, ¿no? Que es esta, ¿no? La arteria carótida interna, su arteria cerebral media, su arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior la tenemos por acá, la arteria coroidea anterior naciendo de la parte posterior de la arteria carótida interna, dirigiéndose en el borde superior del uncus, ¿no? Del segmento anterior, ápex y segmento posterior. Acá en la parte posterior tenemos las venas basales, la vena basales de Rosenthal, y en la parte más inferior la arteria cerebelosa superior, ¿no? Acá esta imagen es importante mencionarla, ¿por qué? Porque esta es una variante, ¿no? Esta es una vista medial de otro espécimen, ¿no? Donde yo tengo acá su anterior, posterior, superior, inferior, ¿no? La arteria carótida está dando sus ramas,
de la parte posterior, la arteria coroidea anterior, y miren, normalmente la arteria coroidea, ¿qué debería hacer? Dirigirse hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Este es el uncus. Pero se está dirigiendo hacia abajo. Es una variación del recorrido. Así como que un asa aquí, y luego sube a nivel de la cara medial del uncus, ¿no? Sube ya para situarse en la parte superior del segmento posterior del uncus e ingresa a la fisura coroidea. Bueno, creo que eso es todo. Eso es todo con respecto a la porción supraclinoidea, tanto sus ramas principales y sus ramas perforantes, ¿no? No sé si tengan Muy alguna bien. pregunta. Muchas gracias. Felicitaciones por la exposición, Galo. Una excelente exposición. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, ¿qué pasó? Se fue la imagen, ¿no? Antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero pedirles a todos los participantes puntualidad, por favor. La hora de la exposición es 9 de la noche en punto, ¿no? Máximo una tolerancia de 5